¿no? Le damos la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, a Orlando Pérez, con quien vamos a dialogar. Él está en Venezuela. Orlando, buenos días, gracias por darnos un tiempo para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. ¿Cuál es la situación real que se vive en Venezuela? Acá hay muchos bulos, hay mucha desinformación. Qué mejor contactar a Orlando Pérez, que ha vivido ese proceso electoral desde Venezuela. Bienvenido. Hola, ¿qué tal Jaime? ¿Qué tal Carlita? Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Y sí, a mí me parece que es muy importante lo que acabas de mencionar, porque desde Palacios y demás ni siquiera están aquí, no tienen información de primera mano y se han hecho eco de videos del año 2017, han instaurado un relato que no tiene nada que ver con la realidad, a pesar de que hay problemas. Yo no voy a negar que hay problemas, que hay dificultades, que pueden haber incluso algunos eventos difíciles de explicar en pocos minutos, pero de todas maneras lo que acabo de escuchar con respecto a las encuestas es lo que efectivamente se estudia, se analiza y se maneja acá. Lo que pasa es que efectivamente para la oposición esta era la gran oportunidad para instaurar un relato, el del fraude, y con ese relato del fraude efectivamente trastocar la voluntad popular del pueblo venezolano, que no es que esté en las calles como sea, si hay protestas, si ha habido molestias, y eso lo podemos conversar, pero por el momento hay calma, hay tranquilidad relativa, quiero decir también, posiblemente puedan estar ocurriendo algunas cosas, de hecho anoche pasaron alguno que otro evento, pero amaneció Caracas tranquilo, medio desolado porque la gente se precautela, se cuida de salir, y eso también da cuenta del estado en el que se encuentra este país. ¿Cómo está el tratamiento del CNE? Puesto que, mi querido doctor, sabemos pues que entregó las credenciales. Esta premura de entregar las credenciales, de pronto algunos les deja un sinsabor y dice, bueno, ¿por qué la premura? ¿A qué se debía? ¿A que se esperaban desmanes? ¿A que se esperaba pues que la otra lista no aceptara los resultados? ¿A qué se debe? Mira, Carlita, normalmente en nuestros países como Ecuador, cuando ocurren estos eventos se demoran un poquito más. Pero aquí la ley le faculta al Consejo Nacional Electoral a entregarles cuando la tendencia es irreversible, cuando los datos ya son irrebatibles y en esas condiciones lo pueden hacer. No es la primera vez que se hace esto dentro de la normalidad de Venezuela, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Esto ha sido así. Por supuesto, para nosotros es muy llamativo. A mí también me llama la atención cuando dices ya se está posesionando. Le entregaron la certificación de haber ganado las elecciones en función de lo que escuchábamos hace un momento, cuando más del 80% de los votos han sido registrados. En ese registro se nota que hay un crecimiento a favor de Nicolás Maduro del 51%, y por otro lado, por supuesto, está otro sector. Lo que tampoco se dice, y eso es clave entenderlo, es que hubo 10 candidatos a la presidencia de la República. Uno es Nicolás Maduro, ganador, el otro es Mundo González, pero los otros 7 o 8, perdón, ya reconocieron la derrota, es decir, ellos ya han aceptado esta situación. Sé que van a decir a modo de burla, claro, pero no tienen nada que perder ni de ganar. Sí, pero ellos reconocieron porque hubo un acuerdo previo de que con el resultado oficial se asumían las responsabilidades de cada uno. Así que este es el panorama electoral, digamos, en estos términos. ¿Cómo ves el tema de la comunidad internacional, ¿no? Es preocupante porque de una u otra forma también Nicolás Maduro ha pedido pues a todos los delegados del resto de los países, embajadas, pues que se retiren, y vemos que el bloqueo que va a tener Venezuela ya al asumir totalmente las funciones Nicolás Maduro va a ser bastante difícil. Eso, precisamente esa es la parte que se estaba gestando, que se estaba construyendo, es decir, un relato del fraude para que los voceros internacionales, los organismos de siempre, los medios de comunicación, los periodistas de lo que yo llamo la mafia mediática, instauraran ese relato, es decir, construir un sentido alrededor de que hubo un fraude, de que no hubo condiciones, y a partir de eso ya destrozar. Además a eso se ha volcado una serie de elementos de orden político partidista, es decir, por ejemplo, decir que los aliados de la narcodictadura son los únicos que defienden. Yo he sido víctima de ataques en redes sociales por los siempre diciendo que estoy aquí defendiendo a la narcodictadura. Yo lo que les puedo decir es que aquí estoy, aquí he estado, aquí voy a estar
en condición de periodista, por supuesto, para informar adecuadamente, sin inclinar la balanza a favor o de uno o de otro, sino a partir de lo que veo, de lo que escucho y de lo que recibo como información oficial. Si tenemos información oficial, si tenemos los elementos informativos, los elementos fácticos de lo que está pasando, uno, el proceso ocurrió con normalidad, eso nadie lo puede negar, la realidad es esa. Dos, que las elecciones ocurrieron en total transparencia, efectivamente ocurrieron con total transparencia, la gente llegaba, la gente votaba, yo estuve en el Petare, que es una zona absolutamente popular, como estuve en Las Mercedes, que es una zona absolutamente pelucona, y en los dos casos yo veía absoluta normalidad, transparencia en el ejercicio del voto. Eso es lo que vi, eso es lo que constaté. Y tercero, que cuando se cerró el momento de la votación, no ocurría absolutamente nada, no pasaba absolutamente nada, y por eso la espera, que siempre va a desesperar, la espera desespera siempre, comenzó a agitar el cabildeo y la actitud que ya no era propia de un proceso electoral. Y comenzaron algunos actores a decir que había fraude cuando ni siquiera se había todavía pronunciado el Consejo Nacional Electoral y ellos ya hablaban de fraude. Es decir, ellos hablaban de fraude y no habían los datos. No habían los datos y por lo tanto no sabíamos si efectivamente había ganado el uno o el otro. Cuando sale el dato, empiezan a actuar en cambio las fuerzas de la derecha, no solamente venezolana, sino internacional, a decir que eso no es cierto porque ellos tenían datos, sin actas, ojo, sin actas, de que Edmundo González había ganado con el 70%. ¿En base a qué decían que ganaba con el 70%? Tan es así, y perdonen que cite porque no me queda otra opción, que CNN dice, pero ¿de dónde sacan que ganaron con el 70%? Al menos muestren las evidencias de que ganaron con el 70%. Pero Corina Machado dijo, hemos ganado con el 70% sin un dato real. Entonces, por lo tanto, yo digo, esto es lo que ocurrió. Sobre esto es lo que yo puedo hablar. Luego vinieron otros acontecimientos y ya esa es otra realidad que podemos comentar más adelante. Pero María Corina Machado dice que tiene las pruebas, que ya tiene el 40% de pruebas y que está juntando más pruebas. Mira, yo he pedido, nos han trasladado el link donde supuestamente están las actas. Te voy a pasar, Jaime, les puedo pasar, Carlita, para que vayan al link que están distribuyendo. Cuando tú entras allá, no hay actas. Son unos cuadros de Excel. Y uno se pregunta si esos cuadros de Excel lo hicieron ellos, lo hizo el Consejo Nacional Electoral, lo hizo la CIA, lo hizo... ¿Quién lo hizo? Pero las actas son las que entrega el Consejo Nacional Electoral, que tú las llenas después, pues. Sí, pero eso no se ha visto hasta ahora. Y efectivamente ese es un tema que hay que tratarlo. ¿Por qué no han entregado las actas? ¿Por qué? Porque efectivamente hubo un ataque informático, dice, las autoridades venezolanas dicen eso, que hubo un ataque informático que impidió el acceso electrónico después de los primeros minutos y horas después de ocurrido ya el evento electoral. Por lo tanto, estaban recaudando y recogiendo las actas. Esas actas de un país tan grande como es Venezuela, en algunos casos van a demorar. Y cuando tengan consolidada versión oficial, no es mi versión, cuando tengan todas las podrán exhibir porque están escaneando, etcétera, etcétera. ¿Qué proceso? No te olvides de aquí, Jaime, que nos están escuchando, que el voto es electrónico, pero al mismo tiempo se imprime el voto y con ese voto, que es de este tamaño, pequeñito, se elabora el acta física. Eso es lo que ha ocurrido. Pero como aquí hay periodistas, digo en Ecuador, hay periodistas que lo que menos hacen es periodismo, efectivamente están tomando versiones de cualquier cosa. Incluso te digo, con esto cierro la pregunta, el mismo día, a las 18 horas de Caracas, 17 horas de Ecuador, la vicepresidenta Kamala Harris ya dice que efectivamente se han dado los resultados y que continuarán colaborando con los desafíos y los retos que tiene Venezuela. Ese mensaje solo pudo ocurrir en base a la información que tenían los propios funcionarios de la embajada estadounidense, porque sabían... ¿Perdón? Tenían sus encuestas, seguro. No eran encuestas ya, Jaime. Eran los exipolos, los resultados boca de urna con los que ellos estaban moviéndose. Digamos que había un margen de error. Pero como decía Goyes hace un momento con ustedes, ese margen de error jamás pudo ser de 70 a 30, pues. O sea, jamás Edmundo González podía tener 70 y Maduro 30. Y hay un detalle que es muy importante, que no hay que olvidar.
El voto duro del chavismo, para llamarlo así, normalmente está entre 6 y 7 millones de votos. Eso no va a variar. De hecho, otros han hecho análisis, incluso con el éxodo migratorio que ha tenido Venezuela, ese voto duro se mantiene, está cada vez más sólido y más firme. Por lo tanto, lo que se ha evidenciado es que ese voto duro, sólido, era del 6 millones y 500 mil. Fueron a votar el 59% de los electores de un padrón de 20 millones, 21 millones. Es decir, que de 12 millones de votantes, 51, 6 millones 500 mil votaron a favor del chavismo. La oposición no ha superado, porque entró dividida, por supuesto, pero el 45%. Eso era imposible superarlo porque estaba dividida. Si la oposición se hubiese juntado, esos otros candidatos habrían sumado a la candidatura de Corina Machado y al menos estaríamos hablando, como ocurrió en el año 2013, de un 1% de diferencia. Esta vez no ocurrió eso. Esta vez hubo 10 candidaturas, uno oficialista, Nicolás Maduro, de la oposición. Por lo tanto, matemáticamente, en el sentido común más básico, más elemental, no podía ocurrir lo que dice Corina Machado. Y frente a eso, efectivamente, fue la reacción de la vicepresidenta Kamala Harris, que, fíjate, Jaime, lo que voy a decir. Yo estaba reunido en ese momento con algunos diplomáticos, no precisamente del eje del mal ni nada, de países latinoamericanos que ellos manejaban información de que Maduro ganaba entre 54 y 42%. Se equivocaron con un margen de error de 3 y efectivamente quedaron en lo que conocemos actualmente. Ellos ya manejaban por ese dato, o esa data, si lo quieren llamar así. Y frente a eso es que ya se genera la movilización, el apoyo, la euforia, el fervor. Y por otro lado, toda la oposición se fue a dormir, se refugiaron, se cerraron. Yo pasé por el barrio Las Mercedes y ahí no pasaba nada, no pasaba un alma a esas horas, ya todos daban votación. Pero se activaron ciertos mecanismos y efectivamente es lo que ya vimos después. Y van a seguir seguramente en los próximos días, ¿no? No van a, por lo menos una semana más van a seguir, o mucho tiempo más. Mira, yo creo que ahí hay dos escenarios que son bastante críticos para cualquiera de las partes. La primera es sostener este relato que ya lo vivieron con Guaidó, es decir, de instaurar un supuesto presidente electo sin tener los elementos legítimos, legales, etcétera. Eso ya se ha vivido. Y la segunda es la movilización el día de hoy, es decir, una movilización grande, dura, fuerte, eso es lo que anuncian. Y también la oposición ha llamado a movilizarse a sus simpatizantes, adeptos, como lo quieran llamar también, y ahí se van a medir fuerzas en la calle. Pero a mí me parece que incluso en ese escenario de la movilización, también es cierto que ahí se va a evidenciar quién está movilizando por una candidatura y quiénes están en cambio actuando a favor de otra candidatura, pero también generando el miedo, el pavor, el terror, que es lo que ha pasado en las últimas horas. Es decir, anoche en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro mostró una docena de videos donde se ven actos terroristas que ya quisiéramos que ocurrieran en el Ecuador para ver cómo reacciona la prensa o la mafia mediática. Es prácticamente acabando como hicieron en su momento con Leonidas Issa, por ejemplo. Es decir, en esas circunstancias yo quisiera ver si es que lo que estaban mostrando las cámaras, las imágenes, ocurriera en el Ecuador. Estarían diciendo exactamente lo mismo que dice el gobierno venezolano, que aquí hay terrorismo, que hay gente, hay algunos presos, algunos muy identificados, gente que ha recibido $150 por actuar de esa manera, destruyendo paradas de buses, ciertas de alcaldías y también derribando los monumentos de Hugo Chávez, que ese es un tema muy delicado aquí. Tocar la imagen de Chávez es un tema muy delicado para mucha gente. Unos ya están presos, ¿no? Están valorando. Según Nicolás Maduro, hay algunos presos, no mencionó cuántos, pero están identificados. No te olvides que ya en América Latina y en general hay un sistema de identificación, de registro facial, como lo quieran llamar, y por ahí pueden estar identificando a los autores de ciertos actos de vandalismo. Orlando, antes de que se nos agote el tiempo, ¿qué criterio tienes sobre la postura del gobierno ecuatoriano que ha convocado a la OEA o pide a la OEA una reunión urgente para tratar el tema Venezuela? Como que acá en el Ecuador no hay problemas, está más preocupado de lo que está pasando en Venezuela, Daniel Noboa. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Hola. Orlando. ¿No me escucha? Ahora sí, ahora sí.
¿Me escuchaste la pregunta? ¿Me escuchaste la pregunta? Te decía. Hola. Orlando, te decía que si me escuchaste la pregunta. ¿Qué criterio tienes? Me avisa si lo tenemos para por lo menos la recta final, unos minutos más con Orlando Pérez. Entiendo que está por salir ya al aeropuerto. Ojalá podamos cerrar esta entrevista. O ya está en el aeropuerto. Ya está en el aeropuerto. Viene de regreso ya. Ya viene de regreso a Ecuador. Bueno, intentemos nuevamente. Orlando, te decía que qué criterio tienes sobre la postura del gobierno ecuatoriano que ha pedido una reunión urgente a la OEA y creo que se va a dar, sobre lo que está pasando en Venezuela. Está preocupado de los problemas externos que hay acá en la región y no de los problemas internos del Ecuador. Si le llega la señal. No te alcanzo a escuchar, la verdad que creo que la conexión es muy mala. ¿Me escuchas ahí, Orlando? ¿No me escuchas? Si sales y vuelve a entrar, Orlando, para ver si se activa mejor el retorno, te lo agradezco. Si en todo caso, pues es difícil la situación que hay de Venezuela. Realmente hay muchas narrativas. Solamente quienes han estado allá y han vivido pueden, pues a ciencia cierta, dar una referencia exacta. De todas maneras, lo que sí es importante es pedir que se respete la democracia, pedir pues que llegue la paz en Venezuela. Es importante, Carla, eso. Y también la no intervención, y esto es parte de los principios generales del derecho internacional, la no intervención de los estados. ¿Okay? Porque los estados no pueden intervenir Carla, en las decisiones ni en la democracia. De todo lo que se dice de Venezuela, ¿no? Yo quiero meter mi cuchara aquí. Hay gente que critica y critica. ¿Está Orlando? Bueno, disculpe. A la audiencia le pedimos disculpas. Lamentablemente no se pudo reconectar Orlando Pérez, pero sí hablamos más de 10 minutos sobre la situación que está viviendo Venezuela. Carla, aquí se critica mucho el tema Venezuela, pero hay una realidad que no se la puede ocultar y que eso no lo analizan muchos. Venezuela tiene más de 930 sanciones, bloqueos. O sea, un país que ha sobrevivido a más de 900 sanciones por gobiernos de otros países y por Estados Unidos, la Unión Europea, eso significa prácticamente mandarte a la quiebra, Carla. Si Venezuela no tuviera esos bloqueos que le han impuesto, Venezuela no estuviera en las condiciones que en este momento está en un proceso de recuperación. Su economía está mejor que la de Ecuador. Está creciendo el 4%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Está previsto que este año la economía de Venezuela crezca al 4%. Lo que en Ecuador no va a pasar, vamos a decrecer, en vez de crecer la economía. Lo que nos decían antes, dicho por gente, yo he visto en redes sociales, he visto gente también, he hablado con gente que está allá, que ya los supermercados no están vacíos. En Venezuela hay de todo. Y aquí hemos pasado incluso videos. Y hay gente que se muestra comprando alimentos, viendo las perchas llenas en los supermercados, ¿no? Realmente no sé, la verdad es que yo respeto, a mí me cuesta mucho hablar de un gobierno de otro, porque básicamente tendría que profundizar básicamente en los temas de Venezuela. Lo que sí es cierto es que sí, efectivamente, ha habido una intervención directa en el tema comercial de los demás países cuando no debería de ser así, porque más allá de que no compartan la ideología o la línea de gobierno, hay que respetar en democracia lo que el pueblo decide. En todo caso, lo que sí yo siempre voy a pedir y voy a decir es que hay que respetar la decisión popular, la decisión del pueblo, y si, bueno, pues y si el señor Maduro ha ganado nuevamente las elecciones, pues eso habrá que respetarlo. Si hay evidencias y habrá que contabilizar votos, pues tendrán que hacerlo de la forma más responsable, ¿no? Aunque ya escuchábamos a muchos también que es súper garantizado, ¿no? El tema de las elecciones allá. Entonces, la verdad, bueno, pues ahí yo creo que queda de parte, te queda un sinsabor, pero
que Venezuela se recupere es importante, y más allá de quien gane, en estos momentos me preocupa, Jaime, el bloqueo que va a tener, el bloqueo que tiene. Imagínense el resto de los países. Ya han sobrevivido a 900 O sea, imagínense, más. y ahora decir que les quita el apoyo también el resto de los países vecinos, los países de Latinoamérica, es complicado, porque ahí los países no están pensando en los ciudadanos, no están pensando en el pueblo venezolano, no están pensando simplemente en atacar a un gobierno, y ahí no estamos actuando ni con humanidad ni con responsabilidad. Eso por un lado. Personalmente yo sí creo en los cambios, sí creo que debe haber otra figura, puede ser que represente el chavismo, la izquierda, pero otra figura. Sí creo en el relevo generacional, sí creo que todo tiene un tiempo, pero bueno, pues si no ha habido otra figura, también, pues no, ¿qué podemos hacer si no se ha preparado otra figura y si no ha habido otra figura? Hay una constitución en Venezuela que te lo permite. Mientras haya una constitución, tú puedes participar. La constitución dice que te puedes reelegir por 3, 4 veces, no sé el tiempo que se pueda reelegir un presidente en Venezuela, pues. Por eso es que lo están allá haciendo. son 5 años, ¿no? Como lo decía ayer Carla, en Arabia Saudita hay un rey que tiene 60 años gobernando ese país. Y ahí no pasa nada. Rusia también, pues. ¿Cuántos años no tiene? Bueno, Putin, allá hay... Imagínense, ¿no? Cada cierto tiempo alternan, ¿no? Creo que Putin está por el 3er o 4º mandato. También van y vienen, pero, ¿no? Pero en todo caso, ahí no pasa nada, ahí no hay bloqueos, no hay sanciones. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es uno de los principales países de Medio Oriente que exporta petróleo a Estados Unidos, a la Unión Europea. Mientras haga eso, no va a pasar nada. Entonces, bueno, y también hay que realidad. Recordar que Venezuela es un país también que tiene una cantidad de reserva petrolera, las reservas petroleras de Venezuela, y eso les llama la atención pues, a los importantes del países, mundo. pues imagínense. Entonces, ¿no? algunos Claro. están viendo a Venezuela como la moneda de oro, pues, como la gallina de los huevos de oro pues, también, ¿no? Que en cualquier momento ahí está el petróleo y tal vez no les va a costar nada. También es eso. Hay muchas cosas que analizar, ¿no? A nivel geopolítico también, cuál será la visión de los países que tienen con respecto a Venezuela. Pero yo creo que lo más importante es mantener la calma, lo más importante es que no se vayan a perder vidas, Jaime, porque eso es muy triste y es muy difícil, ¿no? La gente hablaba, ay, vamos a una guerra civil. Es difícil porque dentro de las guerras se pierden vidas. Así que hay que tratar de vivir en democracia.